sobre la regulación de lípidos. Me avisan, por favor, si es que consiguen visualizar correctamente la presentación. Si pueden levantar con una manito. Ahí. Bueno, entonces voy a ir presentando. Bueno, creo que todos consiguen visualizar. Voy a pasar entonces a la presentación. Ahí, no sé si consiguen ver si avanza. ¿Sí? No sé si alguien me puede decir que sí o no, porque ya entré en la presentación. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Porque no puedo entrar, no me permite ahora nuestro Meet, no me permite entrar, no me permite entrar y después tengo que salir de la presentación para realizar otras acciones. Bueno, sean muy bienvenidos entonces. Nuestra clase de hoy es sobre regulación del metabolismo de lípidos. Con esto vamos a estar cerrando los principales puntos que habíamos revisado en relación a lípidos. Bien, en cuanto a la regulación del metabolismo de lípidos, que por cierto es bastante amplio, vamos a ver algunos puntos fundamentales. Primeramente, sobre la función de la lipasa sensible a hormona. Ella es una enzima que está involucrada en la lipólisis de los triacilgliceroles en los adipocitos. También vamos a estar revisando sobre acetil-CoA carboxilasa, que es una enzima clave en la biosíntesis de ácidos grasos, carnitina aciltransferasa 1, clave en la beta oxidación de ácidos grasos, y el componente hormonal. En otro bloque vamos a estar revisando sobre la regulación del metabolismo del colesterol. En cuanto a la función de la lipasa sensible a hormona, quiero hacer un recordatorio porque ya habíamos hablado de ella cuando habíamos visto sobre beta oxidación de ácidos grasos. Sin embargo, ahora vamos a repasar en otro contexto para que podamos cerrar sobre la regulación en cuanto a acetil-CoA carboxilasa, carnitina aciltransferasa 1. Bueno, esta es una figura que ustedes ya conocen, quiero nada más recapitular. Tenemos que tener en cuenta que la regulación de la lipólisis en los adipocitos depende de hormonas como por ejemplo el glucagón y la adrenalina. El glucagón es una hormona que tiene su receptor en la membrana del adipocito y una vez que se forma el complejo glucagón receptor, se activa la proteína G y la proteína G le activa a adenilil ciclasa para que ésta genere un mensajero químico que se llama AMP cíclico. Recuérdense que el AMP cíclico es un nucleótido, es un mensajero químico que cuando aumentan sus concentraciones promueve la activación de la proteína sinasa A.
que por cierto es llamada también proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Esta Disculpe, profe. proteína, sí. La presentación no se está moviendo. Se quedó en la primera página. Ay, eso fue lo que les pregunté y me dijeron que sí, alguien me dijo que sí avanzaba. Voy a ver si paso a un poquito. A ver. Voy a pasar a vista entonces. Vista de lectura. Ahí me dicen si avanza. Sí, tiene que avanzar. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. El Meet ahora no sé qué le pasa que no me permite, este Meet, que es nuestro Meet institucional. Bueno, entonces, avanzando otra vez. Lo que sí, acá no me permite usar el puntero, pero vamos a ir avanzando. Entonces, recapitulando, hormonas como el glucagón y la adrenalina pueden unirse a su receptor específico, por supuesto, para cada hormona. Y eso va a desencadenar en el aumento de las concentraciones de un nucleótido, que es el AMP cíclico. Este nucleótido es un segundo mensajero químico del cual depende la activación de la proteína sinasa A. Recordemos que la proteína sinasa A puede ser llamada también proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, precisamente porque su activación está en dependencia de ese nucleótido. Cuando los niveles de AMP cíclico aumentan, podemos decir que va a ser favorable para la activación de la proteína sinasa A y consecuentemente o en última instancia para la lipólisis. ¿Por qué? Porque la proteína sinasa A le va a fosforilar a la lipasa sensible a hormona y esta cuando está fosforilada va a expresar su actividad catalítica, que es la de degradar los triacilgliceroles que están en el interior de gotículas lipídicas. Recordemos también que estas gotículas lipídicas están franqueadas, es decir, están limitadas por unas proteínas llamadas perilipinas o perilipin, como traen algunos textos. La perilipina es una proteína que cuando está desfosforilada se halla unida a una proteína que se llama CGI, perdón, y esta bloquea de alguna forma la actividad de CG. Entonces, cuando la perilipina está fosforilada, ella sufre un cambio conformacional, un cambio en su estructura, y eso es favorable para el acceso de la lipasa sensible a hormona a su sustrato que está en el interior de la gotícula lipídica y también para que CG se pueda disociar de la perilipina y asociar a una enzima que se llama lipasa de triacilglicerol. La lipasa de triacilglicerol forma entonces un complejo con CG y puede hacer la hidrólisis de triacilgliceroles que están almacenados en el interior de las gotículas lipídicas. Cuando los ácidos grasos están liberados del interior de la gotícula lipídica, pueden caer en torrente circulatorio sanguíneo y ser transportados con ayuda de la albúmina hasta los tejidos que serán encargados de oxidar estos ácidos grasos. Por otro lado, y a pesar de que no se muestra, tenemos que recordar también que el glicerol resultante de la lipólisis en los adipocitos puede ser transportado libremente sin la ayuda de proteínas en el torrente circulatorio sanguíneo y ser metabolizado en tejidos como por ejemplo hígado, riñón. En estos tejidos el glicerol puede ser utilizado en el metabolismo de la glucosa porque podemos usar glicerol para la biosíntesis de glucosa en estos tejidos. Bien, no olvidar también, habíamos visto que una lipasa
llamada lipasa de monoacilglicerol, igualmente contribuye con la función de la lipasa sensible a hormona y la lipasa de triacilglicerol para la degradación de los triacilgliceroles que están almacenados en el interior de las gotículas lipídicas. Bien, aquí tenemos una representación comparativa de la regulación coordinada entre síntesis y degradación de los ácidos grasos. Entonces, en el lado derecho tenemos una representación esquemática de la beta oxidación de ácidos grasos y en el lado izquierdo de la síntesis de ácidos grasos. La enzima clave en la síntesis de ácidos grasos y la cual está sujeta a regulación es acil-CoA carboxilasa, la cual se conoce con las siglas ACC. Mientras que podemos considerar que la enzima clave en la regulación de la beta-oxidación de ácidos grasos es carnitina aciltransferasa 1, como les presenté al principio. Bien, esta enzima carnitina aciltransferasa 1, recordemos, ella participa en la beta-oxidación de los ácidos grasos. Ella está localizada en la membrana mitocondrial externa y es una enzima que cuando las concentraciones de malonil-CoA, malonilcoenzima A, aumentan, ella es inhibida. Por lo tanto, cuando hay mucho malonil-CoA, que es intermediario participante de la biosíntesis de ácidos grasos, ese aumento va a inhibir carnitina aciltransferasa 1, de tal forma que la beta-oxidación de ácidos grasos será disminuida. Contrariamente, se va a favorecer la biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, existe una regulación coordinada, inclusive podemos decir que es una regulación dependiente una de la otra en cuanto a síntesis y degradación, porque mientras que las concentraciones de malonil-CoA están aumentadas, la actividad de carnitina aciltransferasa 1 va a disminuir y eso va a repercutir en la beta-oxidación de los ácidos grasos. Contrariamente, si las concentraciones de malonil-CoA declinan, disminuyen, entonces carnitina aciltransferasa 1 va a expresar su actividad y se va a favorecer la beta-oxidación de ácidos grasos. Ahora bien, recordemos que la formación de malonil-CoA se da a partir de acetil-CoA como parte de la biosíntesis de ácidos grasos. Ese trabajo lo hace la enzima acil-CoA carboxilasa. Cuando acil-CoA carboxilasa cataliza la conversión de acetil-CoA en malonil-CoA, ella deberá encontrarse en su forma desfosforilada. Cuando ella está desfosforilada, se encuentra en su forma activa. La acil-CoA carboxilasa, ella tiene, además de modificación alostérica, también tiene o está sujeta a modificación covalente. Entonces, en esta figura se ilustra la modificación covalente por fosforilación de fosforilación que influye en la actividad de la carboxilasa. Entonces, cuando ella está desfosforilada, ella convierte acetil-CoA en malonil-CoA. Entonces, las concentraciones del malonil-CoA consecuentemente incrementadas van a inhibir a carnitina aciltransferasa 1, declinando la beta-oxidación de ácidos grasos y favoreciéndose la biosíntesis de los ácidos grasos. Ahora, en esta ilustración también se ve enfatizada la influencia de las concentraciones de glúcidos en la dieta. Entonces, cuando las concentraciones de glucosa se elevan en sangre, cuando tenemos una glucemia elevada, en consecuencia aumentarán las concentraciones de insulina. Entonces,
Una dieta rica en glúcidos, consecuentemente, incrementará la glucemia y eso conducirá a un aumento de las concentraciones plasmáticas de insulina. Cuando las concentraciones de insulina aumentan, eso tendrá consecuencias. Una de ellas es la activación de una fosfatasa, la fosfatasa de acil-CoA carboxilasa. ¿Cuál es la función de esta fosfatasa? La función de esta fosfatasa es retirar el fosfato inhibidor de la carboxilasa y en consecuencia ella se activa. Por lo tanto, podemos decir que cuando las concentraciones de glucosa se incrementan y por lo tanto aumenta también la concentración de insulina, se producirá la activación de la carboxilasa. En última instancia, podemos decir que el incremento de las concentraciones de glucosa sanguínea conducirá a un aumento de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, una ingesta rica en carbohidratos conducirá a una glucemia elevada, aumento de la concentración de insulina, que a su vez desencadenará la actividad de la fosfatasa, que desfosforilará a la carboxilasa y esta resultará activa. Consecuentemente, tendremos un aumento de malonil-CoA. Por lo tanto, podemos decir que el efecto de la insulina es favorecer la síntesis de ácidos grasos. Por otro lado, y en otra instancia, tenemos la disminución de la glucosa sanguínea. Cuando disminuye la glucemia, la respuesta hormonal está representada por el glucagón. Por lo tanto, el glucagón va a estar aumentado en concentración y antagónicamente la concentración de insulina va a disminuir. Entonces, cuando las concentraciones de glucosa disminuyen, tendremos aumento de la concentración plasmática de glucagón. Y la consecuencia de ese aumento de concentración plasmática de glucagón será precisamente aumentar los niveles intracelulares de AMP cíclico. Va a aumentar la concentración intracelular de AMP cíclico, lo cual va a favorecer la activación de la proteína sinasa A, también llamada proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Cuando la proteína sinasa A está activa, entonces ella va a expresar su función como sinasa que ella es, fosforila sus sustratos y por lo tanto va a fosforilar a la carboxilasa inactivándola. De tal manera que disminuirán las concentraciones de malonil-CoA. Por lo tanto, podemos afirmar cuanto sigue. Incremento de la concentración de glucosa en sangre desencadena aumento de la concentración de insulina. El incremento de la concentración de insulina es favorable para la actividad de la carboxilasa. Cuando la carboxilasa se activa, se produce se produce malonil-CoA y malonil-CoA entonces, al aumentar su concentración, va a inhibir la carnitina aciltransferasa 1 y se va a favorecer la síntesis de ácidos grasos. Por otro lado, el caso en que la glucosa disminuya, si tenemos una baja glucemia, la respuesta va a ser hormonalmente el incremento de las concentraciones de glucagón y el efecto de ese incremento será la activación de la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Ella entonces va a fosforilar a la carboxilasa inactivándola, mientras que las concentraciones de malonil-CoA disminuirán. En esa situación será favorecida la beta-oxidación, mientras que la biosíntesis de ácidos grasos entrará en declinio o disminución. Bien, pasando entonces
A la figura siguiente tenemos una ilustración que es la propuesta de nuestro texto de referencia, en donde se presentan otros factores también reguladores de la acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima, entonces, es inhibida por fosforilación en un modelo de regulación covalente reversible, que es fosforilación-desfosforilación. Entonces, cuando ella está fosforilada, se encuentra inactiva, mientras que si se encuentra desfosforilada, estará activa. Sin embargo, como les dije, tenemos también otros factores. Y al principio les dije que ella también es regulada alostéricamente. Entonces, tenemos un efector que es el citrato. El citrato es un efector alostérico que activa o promueve la polimerización de la enzima acetil-CoA carboxilasa. Aquí le tenemos a dímeros de la acetil-CoA carboxilasa, son dímeros inactivos. Cuando la acetil-CoA carboxilasa está en su forma dimérica, ella está inactiva. Sin embargo, cuando las concentraciones de citrato aumentan, se promueve la polimerización del dímero para la formación del polímero activo. Entonces, la acetil-CoA carboxilasa es activada por citrato, ya que el citrato promueve la polimerización del dímero inactivo para la formación del polímero activo de acetil-CoA carboxilasa. Al contrario, como les comenté, la fosforilación de la enzima promueve su inactivación y asimismo palmitoil-CoA. Palmitoil-CoA es el producto final del trabajo que hace acetil-CoA carboxilasa. Recordemos que acetil-CoA carboxilasa, ella va a hacer la conversión de acetil-CoA en malonil-CoA para que luego continúen los diferentes pasos. Sin embargo, tendremos la formación de palmitoil-CoA transcurridas las actividades de varias enzimas. Entonces, cuando tenemos un aumento de las concentraciones de palmitoil-CoA, también va a influir para la inhibición de la enzima. Podemos decir entonces que palmitoil-CoA, que es el producto final, cuando está incrementado puede promover la despolimerización o la conversión de polímero activo de acetil-CoA carboxilasa a dímero inactivo de acetil-CoA carboxilasa. Entonces, es posible que se controle por el efecto del citrato. Citrato entonces favorece la polimerización y activación de acetil-CoA carboxilasa, mientras que palmitoil-CoA favorece la despolimerización del polímero activo que se convierte en dímero inactivo. En esta ilustración también tenemos demostrado el efecto de palmitoil-CoA sobre el transportador tricarboxílico o transportador de tricarboxilato. Este transportador de tricarboxilato, que está localizado en la membrana mitocondrial y permite la salida de citrato desde la mitocondria, en donde se produce, al citosol, en donde se reconvierte en acetil-CoA, puede ser inhibido por palmitoil-CoA. Entonces, este transportador permite la salida de citrato, que luego se transforma en acetil-CoA para ser utilizado en la síntesis de los ácidos grasos. Cuando hay mucho palmitoil-CoA, entonces se inhibe este transportador y ya no puede transportar citrato desde la mitocondria al citosol.
Entonces, el aumento de palmitoil-CoA no solamente va a promover la despolimerización del polímero activo de acetil-CoA carboxilasa, sino también va a promover la inhibición, en este caso, o va a disminuir el trabajo del transportador de tricarboxilato, evitando que el citrato sea transportado de la mitocondria al citosol. Entonces, podemos decir que los ácidos grasos, que son productos en esta biosíntesis, pueden inhibir la salida del sustrato necesario para su propia síntesis y también inhiben la polimerización de la enzima acetil-CoA carboxilasa, porque lo que va a hacer es al contrario, promover la despolimerización. Entonces vamos a tener menos citrato en el citosol y enzima inactiva. Bien, aquí tenemos una ilustración en donde se destaca el efecto regulador covalente de la fosforilación, desfosforilación y también la regulación alostérica del citrato. Presten atención a lo que ocurre acá. Recordemos que la actividad de la carboxilasa, ella es favorecida por la insulina, mientras que es inhibida por el glucagón. Entonces vamos a pensar acá que ella está activada. Noten que acá la tenemos como carboxilasa activa. Ella cuando se fosforila se inactiva, entonces se encuentra activa cuando hay mucha glucosa, cuando aumenta la glucemia y cuando tenemos elevadas concentraciones de insulina también. Entonces, si ella es fosforilada, si ella es inactivada, es porque disminuyó la glucemia y aumentó la concentración de glucagón. Ahora bien, si pierde el fosfato, entonces se activa y es por influencia de la insulina. Recuérdense que la insulina favorece la actividad de la fosfatasa, que se encarga de retirar el fosfato de la carboxilasa y en consecuencia activar. Bien, en esta ilustración también, como les dije, se destaca el papel alostérico del citrato. Noten que la carboxilasa está inactiva aquí. Sin embargo, como el citrato es un efector alostérico positivo, la unión del citrato como efector alostérico a la carboxilasa, aunque esté fosforilada, puede permitir una actividad parcial. Entonces podemos decir que ella está parcialmente activa. Sin embargo, recién cuando es removido el fosfato, su actividad queda totalmente expresada. Por lo tanto, solo el citrato es insuficiente para la expresión de la actividad. Queda parcialmente activa. Sin embargo, para lograr una máxima actividad es necesaria la desfosforilación por la proteína fosfatasa. Algunas literaturas también la llaman proteína fosfatasa 2A. Llámenle fosfatasa, una fosfatasa que retira el fosfato y su actividad es favorecida por la insulina. Bien, aquí tenemos un esquema en donde se expresa el papel de la regulación hormonal. Entonces, acetil-CoA carboxilasa, ella puede ser regulada en última instancia por la influencia de las hormonas. Como ya les comenté, insulina y glucagón son muy importantes en su regulación. Entonces podemos decir que el glucagón tiene un papel inhibitorio sobre la actividad de la carboxilasa, al igual que la epinefrina, ya que influyen sobre la regulación por modificación covalente, fosforilación, desfosforilación. Reitero nuevamente, el glucagón, cuando aumentan sus concentraciones, va a desencadenar la fosforilación de la carboxilasa y por lo tanto su inactividad. Al contrario, la insulina,
ella favorece la actividad de la fosfatasa, como ya hemos visto anteriormente, y al trabajar la fosfatasa retirando el fosfato de la carboxilasa, entonces la carboxilasa quedará activa y en consecuencia va a convertir acetil-CoA en malonil-CoA. En esta ilustración también se muestra el papel regulador de palmitoil-CoA sobre la acetil-CoA carboxilasa. Recuerden que incremento en las concentraciones de palmitoil-CoA inhibirá a la carboxilasa, mientras que el aumento de citrato en el citosol de la célula va a favorecer la polimerización de la carboxilasa y en consecuencia su actividad. Si bien en la lámina anterior no se mostraba, la insulina también se destaca por su papel activador o estimulador de la citratoliasa. La citratoliasa, ella es una enzima que se encarga de convertir citrato en acetil-CoA. Recuerden que citrato es transportado, reitero nuevamente y regreso acá a la figura 23.6, es transportado a través del transportador de tricarboxilatos. Una vez en el citosol, ese citrato se debe reconvertir en acetil-CoA, y la conversión de citrato en acetil-CoA, que luego se convertirá en malonil-CoA, está a cargo de una enzima que se llama citratoliasa. La citratoliasa es la que convierte citrato en acetil-CoA, y la influencia de la insulina es promover la actividad de citratoliasa. Entonces la citratoliasa también tiene su actividad favorecida por el incremento de las concentraciones plasmáticas de insulina. Entonces podemos decir que la insulina favorece la actividad de citratoliasa, que convierte citrato en acetil-CoA, una vez que el citrato fue transportado a través de su transportador específico, transportador tricarboxílico al citosol. Podemos afirmar también que la insulina promueve la polimerización de las unidades de la enzima acetil-CoA carboxilasa, por cuanto que si ella favorece la actividad de la liasa y vamos a tener un aumento de acetil-CoA, entonces acetil-CoA se debe convertir en malonil-CoA. Mientras que glucagón y epinefrina tienen el efecto contrario, es decir, disminuye la actividad de la carboxilasa cuando las concentraciones de glucagón y epinefrina están incrementadas. Bueno, acá tenemos un esquema en donde se muestra con mayor detalle el mecanismo de regulación de la acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima tiene entonces una regulación dependiente de citrato, dependiente de palmitoil-CoA en cuanto a regulación alostérica. También tiene una regulación por modificación covalente por fosforilación de fosforilación. Y ahora vamos a ver con más detalle lo que ocurre en esta regulación. Bien, entonces acá le tenemos destacado al glucagón. Recordemos que el glucagón se libera cuando las concentraciones de glucosa disminuyen. Entonces, si tenemos la concentración disminuida de glucosa, una glucemia disminuida, glucagón va a aumentar y el efecto va a ser inhibirle a la enzima acetil-CoA carboxilasa. Mientras que al contrario, esta es una figura 2 en 1, la insulina, cuando se incrementa su concentración plasmática es porque aumentó la glucemia, y si tenemos un incremento de la insulina, entonces se va a favorecer la biosíntesis de los ácidos grasos. Recordemos que la insulina favorece la desfosforilación finalmente de la enzima. Bueno, y en consecuencia su actividad. Pero vamos a ver detalles de cómo se produce eso.
Acá entonces ella está desfosforilada, activa, y fosforilada, inactiva. Bueno, y hay unos mecanismos que están implicados aquí. Bien, vamos a fijarnos acá en el glucagón primero, ¿sí? Cómo es el mecanismo así con más detalle, porque lo vimos a grosso modo, pero hay más enzimas que están implicadas en este mecanismo. Bueno, entonces vamos a pensar que se liberó glucagón porque la leucemia disminuyó. Recordemos que el glucagón va a desencadenar una cascada de eventos de señalización y un evento importante es el aumento de las concentraciones de AMP cíclico. Y AMP cíclico le va a activar a la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, que es conocida también como proteína sinasa A, que algunas literaturas llaman así. La proteína sinasa dependiente de CAM o dependiente de AMP cíclico, ella le va a activar a otra sinasa. Esto es lo que realmente ocurre con detalle. Acá entonces va a ser activada esta sinasa, cuyo nombre es proteína sinasa, por eso doble K, proteína sinasa, activada por AMP, así se le llama a ella, proteína sinasa, activada por AMP, de ahí las siglas AMPKK, proteína sinasa, activada por AMP. Entonces, la proteína sinasa, dependiente de AMP cíclico, le va a fosforilar, o sea, la que le tiene que activar por fosforilación a esta sinasa. A pesar de que acá no se muestra el fosfato, tenemos que entender que ella le va a fosforilar. ¿Qué va a hacer esta enzima? ¿Qué hace la enzima llamada proteína sinasa de AMP? Cuando ella está activa, entonces ella va a fosforilar y ella le activa por fosforilación a esta sinasa. Esta sinasa que está aquí en el cuadro rojo, en rojo porque está inactiva, ella se llama proteína sinasa activada por AMP, ¿sí? Entonces, la proteína sinasa activada por AMP, ella cuando está fosforilada se activa. Entonces se activó ella, acá ya está activada por fosforilación. Entonces, ¿quién le activa a esta proteína sinasa activada por AMP? Y bien, le activa la proteína sinasa activada por AMP. Tienen un nombre parecido, parece un juego de palabras. Entonces, cuando la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico le activa por fosforilación a la proteína sinasa activada por AMP, entonces esta proteína sinasa activada por AMP le activa por fosforilación a la proteína sinasa activada por AMP. Cuando la proteína sinasa activada por AMP está lista, está activa, fosforilada, entonces ella va a expresar su trabajo. ¿Qué es lo que hace esta enzima? También fosforila, las sinasas fosforilan. Entonces ella le va a fosforilar a la acetil-CoA carboxilasa y consecuentemente le va a inactivar. Entonces, el papel del glucagón es inhibir en última instancia la acetil-CoA carboxilasa. En última instancia, por fosforilación. Hay una serie de pasos entonces que debe ocurrir en ese proceso para la inactivación de acetil-CoA carboxilasa. Entonces, la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, podemos decir, indirectamente le fosforila a la acetil-CoA carboxilasa debido a la serie de activaciones que va realizando. Entonces, repasemos. Hormonas como glucagón y epinefrina incrementan las concentraciones citosólicas de AMP cíclico, que activa a la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Cuando esta proteína está activa,
Entonces, ella le fosforila a la proteína sinasa activada por AMP. Cuando la proteína sinasa activada por AMP se encuentra activa, fosforilada, entonces ella a su vez va a fosforilar a otra sinasa. Esa sinasa es la proteína sinasa activada por AMP. Entonces, cuando esta sinasa, proteína sinasa activada por AMP, se encuentra activa, fosforilada, ella le va a fosforilar a la carboxilasa y la va a inactivar. Entonces, indirectamente, la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico inactiva por fosforilación a acetil-CoA carboxilasa. Por eso en algunas literaturas van a encontrar que se atribuye al papel de la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico la inhibición por fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa. Hay evidencias de que la propia proteína sinasa dependiente de AMP cíclico podría también fosforilar directamente a la acetil-CoA carboxilasa e inactivarla. Sin embargo, esta es una propuesta actual que presenta que además la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico puede activar a la sinasa activada por AMP, que a su vez activa a la proteína sinasa activada por AMP, que a su vez fosforila a la carboxilasa inactivándola. Ese es el papel del glucagón y la epinefrina. Podemos decir entonces que incrementos de la concentración de AMP cíclico pueden llevar en última instancia a la inactividad de acetil-CoA carboxilasa. Bueno, ahora, el papel de la insulina. El papel de la insulina es antagónico, es decir, es contrario. Recordemos que el papel de la insulina se va a dar cuando las concentraciones de glucosa aumentan, es decir, cuando nuestra glucemia está incrementada. Entonces, la insulina, cuando se incrementa la glucemia, también va a incrementarse. Entonces, acá tenemos el papel de la insulina. Entonces, cuando se incrementa la insulina, ella promueve la actividad de las fosfatasas. Ella favorece la actividad de fosfatasas. Tiene un efecto contrario. Entonces, promueve la actividad de fosfatasas. Un efecto de promover la actividad de la proteína fosfatasa es que esa proteína fosfatasa le desfosforila a esta proteína sinasa activada por AMP. Cuando la proteína sinasa activada por AMP está desfosforilada, ella se inactiva. Entonces vamos a tener una inactividad de esta proteína sinasa activada por AMP. El efecto de la insulina también se da por promover la actividad de fosfatasas que pueden desfosforilar directamente a la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, cuando la proteína fosfatasa le desfosforila a la carboxilasa, ella se activa. De tal forma, entonces, que la insulina promueve la biosíntesis de ácidos grasos. Bien, y acá tenemos también un papel importante. Recordemos que si la carboxilasa está activa, ella va a convertir acetil-CoA en malonil-CoA. Y malonil-CoA será utilizado en la biosíntesis, en el proceso de biosíntesis para generar el ácido graso producto final. Ese ácido graso, que acá está genéricamente mencionado como acil-CoA, puede ser, por ejemplo, palmitoil-CoA. Recordemos que palmitoil-CoA tiene un efecto inhibitorio. Ahora, ¿cómo actúa palmitoil-CoA? También contribuyendo en esa inhibición. Palmitoil-CoA puede afectar la actividad de esta sinasa, de la sinasa
llamada sinasa activada por AMP. Entonces, lo que habitualmente hace esta sinasa es activarle a la sinasa activada por AMP. Si ella es inhibida por las elevadas concentraciones de acil-CoA, entonces no se va a activar la sinasa activada por AMP. Entonces, ella no va a hacer la fosforilación y en consecuencia no vamos a tener la inactividad de la carboxilasa. De ahí entonces que se asuma que palmitoil-CoA también tiene efecto inhibitorio sobre la carboxilasa. Entonces, si tenemos, por ejemplo, mucho palmitoil-CoA, vamos a suponer que tenemos muchísimo palmitoil-CoA, se va a estimular la actividad de esta enzima, que va a activar a su vez a la sinasa activada por AMP y la acetil-CoA carboxilasa se va a fosforilar. Entonces vamos a tener una disminución de la biosíntesis. Y al contrario, si es que tenemos una disminución de este proceso, entonces tenemos poco palmitoil-CoA, entonces se tiene que favorecer la actividad de la carboxilasa. Mucho palmitoil inhibe la actividad de la carboxilasa, poco palmitoil favorece la actividad de la carboxilasa. Bien, aquí tenemos otro esquema en donde se presenta como punto de control entonces la acetil-CoA carboxilasa. Tenemos entonces acetil-CoA convertido en malonil-CoA. Ahí entonces acetil-CoA se convierte en malonil-CoA por la carboxilasa en su forma polimérica y activa y cuando las concentraciones de citrato están aumentadas. Si ella está despolimerizada, su actividad es baja y nuevamente aquí se muestra que glucagón y epinefrina van a favorecer, en este caso, la inhibición de la carboxilasa, mientras que la insulina va a promover la biosíntesis de los ácidos grasos. Entonces, si tenemos liberación de insulina, aumenta la cantidad de insulina, eso va a ser favorable para la biosíntesis. Aquí le tenemos a la carboxilasa inactiva, ¿sí? Recordemos que la insulina lo que hace es promover la desfosforilación de la carboxilasa, lo hace a través de la fosfatasa. Y aquí tenemos un resumen de la regulación de acetil-CoA carboxilasa. Entonces tenemos que alostéricamente ella está bajo control, en su forma polimérica ella está activa, en su forma monomérica o dimérica, que es el modelo actual, forma dimérica, ella está inactiva. Promueve la presión, por lo tanto es un efector lipogénico. Palmitoil-CoA promueve la despolimerización, por lo tanto es favorable para la inactividad de la enzima, o sea que le inhibe a la enzima. Eso fue lo que les comenté acá, que decíamos que si tenemos mucho palmitoil, vamos a inhibirle a la enzima. Finalmente, si yo tengo muchísimo la actividad de la enzima. Pero si disminuye esta concentración, entonces se va a inhibir, va a disminuir la actividad de la sinasa dependiente de AMP. Bueno, en cuanto a la acetil-CoA carboxilasa, también tenemos la regulación covalente en relación con la hormona insulina, glucagón, epinefrina. Entonces podemos decir que glucagón y epinefrina están relacionados con una disminución de la glucemia y por lo tanto promueven fosforilaciones que conducen a la inactividad. En ese caso se va a promover la lipólisis, es decir, la beta oxidación. Y al contrario, la insulina es favorable para la desfosforilación
y en consecuencia activación de nuestra acetil-CoA carboxilasa. Bien, recordemos también que el efecto de la insulina se puede expresar sobre la carboxilasa. Entonces, el aumento de la concentración de carbohidratos se puede considerar un inductor para la cantidad de la enzima porque se puede incrementar la síntesis de la enzima, mientras que una dieta rica en grasas y pobre en este caso en hidratos de carbono y también en condiciones de ayuno puede promover la represión, es decir, la disminución de la síntesis de la enzima y en consecuencia una actividad de biosíntesis de ácidos grasos disminuida. Bien, otra forma de regular también es la expresión de las enzimas en isoformas en tejidos diferentes. Es el caso precisamente de la acetil-CoA carboxilasa. De ella se conocen dos isoenzimas, al menos son las mejor estudiadas en la actualidad, la isoforma alfa y la isoforma beta. La isoforma alfa participa en la biosíntesis de ácidos grasos de cadena larga, mientras que la forma beta participa en la provisión de malonil-CoA y en la regulación de la oxidación de los ácidos grasos. Básicamente se le atribuye esa función. Entonces, la isoenzima alfa es la que está más involucrada en la biosíntesis propiamente, es decir, usar luego malonil para llegar a producir el ácido graso. Mientras que la isoenzima beta, ella más bien está involucrada en formar malonil para regular la oxidación de los ácidos grasos. Recuérdense que cuando se incrementan las concentraciones de malonil-CoA, estas van a inhibir a la enzima carnitina acil transferasa 1 de la beta oxidación. Entonces, por eso se asume que la función de la isoforma alfa es producir malonil y malonil que luego va a seguir en la biosíntesis hasta formar el ácido graso. Mientras que la isoenzima beta en provisión de malonil para la regulación de la transferasa 1. Además de eso, alfa se expresa en tejidos diferentes. Por ejemplo, la isoenzima alfa se expresa en cerebro, placenta, músculo esquelético, riñones, páncreas y tejidos adiposos. O sea que tenemos una amplia distribución. Ahora, se expresa en un bajo nivel en los tejidos pulmonares y alfa no está presente en el hígado. Recuérdense de esto, es un dato importante. Entonces, en tejidos como cerebro, músculo, riñones, páncreas, ¿qué tenemos? Alfa. Y es la que participa en la síntesis misma de los ácidos grasos. Mientras que no se detectó en hígado y la isoenzima beta es la que predomina en el corazón, músculo esquelético e hígado. Principalmente en el corazón. Y si pensamos, el corazón no es un tejido especializado en la producción de ácido graso. Entonces, el que es común, tejido común tanto para alfa como para beta, es músculo esquelético. Recuérdense de eso, músculo esquelético expresa ambos y en el hígado solamente expresamos beta, mientras que alfa no se expresa en el hígado, que es lo que se sabe hasta la fecha. Entonces, es una forma también de regular la expresión de isoformas. Bueno, entonces, para resumir, la regulación de acetil-CoA carboxilasa depende de control alostérico y control covalente asociado a la influencia de las hormonas. Recordemos entonces que en su forma polimérica la enzima está activa, en su forma dimérica o monomérica está inactiva. Recordemos que citrato favorece la polimerización, por eso podemos decir que es lipogénico.
El aumento de palmitoil-CoA favorece su despolimerización, por eso podemos decir que es favorable para la inhibición de la enzima, o sea que la enzima va a quedar inhibida en su actividad. Y al contrario, si tenemos una disminución de palmitoil-CoA, si tenemos poco palmitoil-CoA, se tiene que favorecer la biosíntesis de los ácidos grasos. En cuanto a control por fosforilación, desfosforilación, no se olviden, desfosforilada, ella está activa, fosforilada, ella está inactiva. Esos son los puntos clave. Entonces, puntos clave, fosforilada, activa, fosforilada, inactiva, ¿sí? Se agrega fosfato, se inactiva. Fosforilada, entonces, va a favorecer la biosíntesis. Desfosforilada, ella se encuentra activa, dije al revés, discúlpeme. Desfosforilada, entonces, ella va a estar activa, se favorece la biosíntesis. Cuando ella está fosforilada, ella está inactiva, no se favorece la biosíntesis. Aumento de citrato va a favorecer la biosíntesis. Aumento de palmitoil-CoA no va a favorecer la biosíntesis. Ahí es en resumidas cuentas. Un juego de palabras, parece un trabalenguas. Recordar que en su forma polimérica ella va a estar activa. Y solo para retroceder un poquito en esta figura, repasen bien la influencia del glucagón. Entonces, haciendo otra vez un resumen breve. Glucagón, aumento de AMP cíclico. Activación de proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Ella le activa a la proteína sinasa activada por AMP. La proteína sinasa activada por AMP le activa a la proteína sinasa activada por AMP. Y esta, una vez estando activada, le fosforila y le inactiva a la carboxilasa. La insulina es todo lo contrario. La insulina promueve la activación de fosfatasas que van a retirar fosfato de la sinasa activada por AMP, va a activar fosfatasa que retira fosfato de la propia carboxilasa. Entonces, no solamente la insulina va a evitar que se continúe fosforilando e inactivando la carboxilasa, sino que también va a activar fosfatasa que va a retirar el fosfato inactivador para que se active y se favorezca la biosíntesis de ácidos grasos. Bien. Pasamos al otro bloque, la otra parte que es la regulación del metabolismo del colesterol. Bien, en cuanto al metabolismo del colesterol, sin irnos directamente al proceso de biosíntesis de colesterol, tenemos que hacer memoria de una enzima que es la 3-hidroxi 3-metilglutaril-CoA reductasa, que a partir de ahora voy a llamar como HMG-CoA reductasa. Entonces, el metabolismo del colesterol tiene también regulación por retroalimentación, que es a nivel de la propia enzima, por eso se le llama regulación a nivel de enzima, que es por retroalimentación. Pero tenemos también una regulación bastante particular, se dice que la enzima HMG-CoA reductasa tiene una regulación peculiar, porque vamos a ver que acá influye la transcripción de genes y eso es algo que no solíamos ver con modelos de regulación anteriores, especialmente cuando hablábamos, por ejemplo, de hidratos de carbono. Era más alostérico, más covalente, por supuesto, siempre dependiente de enzimas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en la retroalimentación? O sea, que en la inhibición por retroalimentación, que la presencia del propio colesterol libre inhibe a la reductasa. Recuérdense que la HMG-CoA reductasa está involucrada en la formación de mevalonato. Y es también blanco de la acción de fármacos como, por ejemplo, las estatinas.
Entonces, la HMG-CoA reductasa, ella puede ser inhibida por retroalimentación cuando las concentraciones de colesterol libre están aumentadas. El propio mevalonato puede inhibirle a la HMG-CoA reductasa, o sea que su propio producto de formación le puede inhibir, así como otros intermediarios también. Entonces, tenemos un mecanismo de control por retroalimentación negativa por producto final. Entonces, el propio mevalonato, el propio colesterol libre, es decir, que es producto final de la biosíntesis, puede inhibir a la reductasa. Esa es la regulación por retroalimentación o inhibición por retroalimentación. Bueno, otra forma de regular, porque tenemos que la regulación es por retroalimentación, es la que se suele visualizar cuando las concentraciones de colesterol son altas. Entonces, la regulación del colesterol como un sistema de retroalimentación, cuando el colesterol está en altas concentraciones, inclusive puede influir también sobre la actividad de la enzima. Entonces, tenemos acá dos principales mecanismos. La regulación de la reductasa, que ya les comenté que puede ser por las propias concentraciones incrementadas del mevalonato y del colesterol, pero también tenemos una vía que se llama vía SRBP-SCAP, que se conoce también, se le llama, el nombre se refiere justamente a proteína reguladora del metabolismo de esteroles. De ahí viene ese nombre, proteína reguladora del metabolismo de esteroles. Por eso se le llama vía SREBP-SCAP. Este mecanismo de control que ya vamos a ver es conocido como control de largo plazo. Entonces, ¿qué pasa con este mecanismo? Cuando la cantidad de colesterol dentro de la célula disminuye, esta proteína se activa, la proteína del sistema de control de la biosíntesis de esteroles se activa. ¿Sí? Le pueden llamar así como con sus siglas porque su nombre es largo, para estar repitiendo, proteína de control del metabolismo del colesterol, que es su nombre propio. Entonces, esta proteína, cuando hay poco colesterol dentro de la célula, ella se activa y se va al núcleo. Ahí esta proteína activa los genes para producir las enzimas de la biosíntesis de colesterol, entre ellos la HMG-CoA reductasa. Entonces, esta vía es conocida como vía de control a largo plazo. Tenemos que entender, porque tiene varios detalles, pero lo que me interesa es que ustedes asocien con la vía SRBP, es la proteína que regula el metabolismo de esteroles, porque regula la transcripción de los genes. Por eso vamos a ver que su función es, cuando disminuye la concentración del colesterol, traslocarse al núcleo y ahí actuar como un factor de transcripción para precisamente estimular la transcripción de ciertas proteínas como las enzimas que están involucradas en la síntesis de colesterol. Entre esas enzimas tenemos la HMG-CoA reductasa, que es la que quiero que se recuerden. Entonces, cuando HMG-CoA reductasa tiene su síntesis incrementada por influencia de la proteína SRBP, quiere decir que disminuyeron las concentraciones intracelulares de colesterol. Recuérdense que este mecanismo es a largo plazo. HMG-CoA reductasa es la enzima clave y ella se puede regular también en forma rápida. Entonces, como les dije, la propia presencia del colesterol le puede inhibir, y una propuesta actual que se conoce es que cuando las concentraciones de colesterol aumentan, también puede inducir la degradación de la enzima, de la reductasa,
fosforilación e inactivación. Entonces, así se detiene la síntesis. Entonces, cuando tenemos mucho colesterol, cuando aumenta la cantidad de colesterol, no solamente le va a inhibir a la enzima, ¿sí?, sino que también, que recién les mostré, el propio bevalonato le inhibe, el propio colesterol libre le inhibe, pero vamos a ver que una forma es también por fosforilación. Vamos a ver cómo ocurre eso ahora con más detalle, pero también la presencia de colesterol puede promover la degradación de la HMG-CoA reductasa. Entonces podemos decir que cuando disminuye el colesterol, la proteína SRBP se activa, viaja al núcleo y se favorece la transcripción de los genes de la HMG-CoA reductasa. Entonces se favorece la síntesis de HMG-CoA reductasa. Mientras que, al contrario, tenemos una regulación rápida, una propuesta de regulación por mecanismo rápido es que la propia presencia del colesterol en concentraciones aumentadas promueve la fosforilación e inactivación y también degrada a la propia proteína, favorece la degradación de la propia HMG-CoA reductasa. Bien, entonces, como les dije, tenemos la regulación a nivel de enzima. Una de ellas es la inhibición por retroalimentación, ya vimos. Otra es la regulación, siempre hablando de regulación a nivel de enzima, otra es la regulación por fosforilación, desfosforilación, que vamos a ver ahora. Voy a pasar acá esta figura, ¿sí? Esta figura es la propuesta que trae el Harper, ¿sí? Y es una propuesta que plantea posibles mecanismos posttraduccionales para regular la síntesis de colesterol por HMG-CoA reductasa, en donde, por supuesto, la insulina y el glucagón tienen papeles importantes. Insulina tiene papel dominante en comparación con el glucagón. Por eso ahora le vamos a dar este lugar también a la insulina y, por supuesto, al glucagón. Empecemos entonces acá con el papel del glucagón. Como ya hemos visto, y voy a enlazar con lo que vimos recién para la biosíntesis de ácidos grasos, recordemos que el glucagón es responsable de incrementar los niveles de AMP cíclico. Bueno, como hemos dicho, el incremento en las concentraciones de AMP cíclico conducen a su vez a un incremento de la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. La proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, ella fosforila, ¿sí? Ella se encarga de fosforilar. Uno de los sustratos que fosforila la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico es el inhibidor 1. Aquí, fíjense, ya está como inhibidor 1-fosfato. Directamente está como inhibidor 1-fosfato. No se muestra que la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico le fosforiló al inhibidor 1. Sencillamente ya se muestra que está fosforilado. Bueno, le fosforila al inhibidor 1. Por lo tanto, tenemos inhibidor 1-fosfato. ¿Qué hace este inhibidor 1-fosfato? El inhibidor 1-fosfato, a su vez, va a inhibir, justamente por eso se llama inhibidor 1-fosfato, va a tener papel inhibitorio. Acá, fíjense, su papel es inhibitorio sobre proteínas fosfatasas. Noten que ella le inhibe a fosfatasas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con nuestra HMG-CoA reductasa? Hemos dicho que ella también puede ser regulada por fosforilación, desfosforilación. Por eso ella tiene una regulación bastante compleja, bastante intrincada. Esta enzima HMG-CoA reductasa, cuando está fosforilada, está inactiva, que fue lo que acabamos de pasar acá, que cuando las concentraciones de colesterol aumentan, se puede inducir la degradación de ella y, por supuesto, la propia inactivación por fosforilación. Bueno, entonces acá le tenemos a la HMG-CoA reductasa fosforilada inactiva. Cuando ella se desfosforila, ¿sí? Cuando se desfosforila, ella se activa. Fíjense,
Acá está fosforilada, entonces cuando ella se desfosforila, ella se activa. Entonces, yéndonos otra vez al papel del glucagón. Hemos dicho que el glucagón va a desencadenar la activación de este inhibidor que le inhibe a la fosfatasa. ¿Cuál es el papel de esa fosfatasa? Retirar fosfato. Entonces, si la fosfatasa está inhibida, continúa inactiva la HMG-CoA reductasa, puesto que la fosfatasa está inhibida, no puede retirar el fosfato y la reductasa continúa inactiva. Entonces, el papel del glucagón es disminuir la síntesis del colesterol, ¿sí? Mientras que el papel de la insulina es al contrario. Acá van a ver un signo de interrogación porque hay varios procesos que todavía están siendo estudiados y todavía no han sido dilucidados en su totalidad. Entonces la insulina, ella tiene efecto favorecedor sobre la actividad de las fosfatasas, como hemos visto anteriormente. La insulina favorece la actividad de la fosfatasa. Entonces, si aumenta la concentración de insulina, por supuesto se va a favorecer el trabajo de la fosfatasa y vamos a tener entonces la desfosforilación de la reductasa. La reductasa entonces va a estar activa. Por eso podemos decir que la insulina favorece la biosíntesis del colesterol, mientras que el glucagón inhibe la biosíntesis del colesterol. No se favorece esa síntesis del colesterol. Bueno, entonces HMG-CoA reductasa fosforilada está inactiva. Punto clave acá. Fosforilada está inactiva, ¿sí? Entonces, en su regulación por fosforilación, desfosforilación, tenemos que tener en cuenta forma fosforilada inactiva. Se encuentra fosforilada inactiva cuando las concentraciones de glucagón están aumentadas. Al contrario, forma desfosforilada activa, repito, forma desfosforilada activa es por influencia de la insulina. La insulina promueve la desfosforilación de la reductasa y en consecuencia su actividad. Muy bien. Entonces, acá le vemos a la HMG-CoA reductasa activada. Y acá le tenemos a la HMG-CoA reductasa inactivada. ¿Quién retira ese fosfato? La proteína fosfatasa. La proteína fosfatasa tiene su actividad favorecida en presencia de insulina. Pero vayamos aquí más para arriba, porque el inhibidor 1-fosfato no solamente le inhibe a la proteína fosfatasa. El inhibidor 1 también le inhibe a una otra proteína fosfatasa, por eso acá está en rojo, ¿sí? Fíjense, con un signo de interrogación inclusive acá para la insulina que ya vamos a ver. Entonces ella le inhibe a otras fosfatasas, ¿sí? ¿Qué fosfatasa es esta? Esta fosfatasa en realidad es la fosfatasa que le desfosforila, le retira fosfato, a una sinasa que es la sinasa activada por AMP. ¿Se recuerdan de la proteína sinasa activada por AMP? Bueno, entonces el inhibidor 1, cuando le inhibe a la fosfatasa, que es la encargada de retirar el fosfato de la proteína sinasa activada por AMP, entonces esta sinasa, ella continúa activa. Ella va a estar fosforilada en su forma activa. ¿Y qué es lo que ella hace? ¿Por qué ella es importante? Porque es ella la que le inactiva a la reductasa. Noten que aquí la reductasa está activa y aquí en su forma fosforilada está inactiva. Entonces, ¿quién le fosforila a la HMG-CoA reductasa? La sinasa activada por AMP. Entonces, dos trabajos tiene el inhibidor. Por un lado, inhibir a la fosfatasa, que podría retirar el fosfato de la sinasa
activada por AMP. Entonces la sinasa activada por AMP va a continuar activa y va a seguir fosforilando reductasa, inactivando a esa reductasa. Por otro lado, el inhibidor 1-fosfato también inhibe a aquella fosfatasa que podría retirar directamente el fosfato de la HMG-CoA reductasa. Entonces, el inhibidor garantiza que no se desfosforile la reductasa y también garantiza que la sinasa que le tiene que fosforilar a la reductasa continúe activa. Si ella continúa activa, ella va a continuar fosforilando reductasa, entonces voy a tener moléculas de reductasa inactivas. Entonces el inhibidor tiene efectos sobre fosfatasas para evitar que se desfosforile la reductasa y evitar que se inactive la enzima que fosforila a la reductasa. Entonces voy a tener sinasa activada por AMP, activa, que va a continuar inactivando a más moléculas de HMG-CoA reductasa, enzima necesaria para la biosíntesis del colesterol. Muy bien. Por otro lado, aquí le tenemos la insulina. La insulina, acá otra vez aparece con el signo de interrogación, similar a lo que vimos anteriormente, porque hay mecanismos aún no dilucidados, como les dije. Entonces, la insulina tiene efecto favorecedor sobre la fosfatasa. Cuando aumenta la concentración de insulina, entonces, ¿qué tenemos? Mecanismos que van a favorecer la actividad de la proteína fosfatasa, que desfosforila y activa a la reductasa, y también se va a promover la actividad de proteína fosfatasa que le va a desfosforilar a la sinasa activada por AMP y en consecuencia esta se va a inactivar. Si la sinasa activada por AMP está desfosforilada, ella no se encontrará en condición activa, no se encontrará en condición de seguir fosforilando a la reductasa e inactivándola. Entonces, por eso el papel de la insulina también se da a nivel de las fosfatasas que van a desfosforilar a la proteína sinasa activada por AMP. Entonces, acá ella va a estar desfosforilada. Para que ella vuelva a estar activa, necesitamos nuevamente que la enzima llamada proteína sinasa asociada a AMP le fosforile. Y la actividad, recuérdense de esta sinasa, proteína sinasa activada por AMP, es o está bajo influencia del glucagón, ¿sí? Entonces, recordemos que el glucagón va a influir acá, mientras que sobre la fosfatasa influye la insulina. Bien, por último y para cerrar lo que se muestra en esta figura, en esta lámina, le tenemos a la HMG-CoA reductasa que se convierte en colesterol. Acá van a notar eso, ¿sí? Se muestra en forma muy resumida, muy sintética, que la reductasa participa en esa formación de HMG-CoA en mevalonato y que luego va a la formación del colesterol, va a conducir a la formación de colesterol y oxiesteroles. Y los oxiesteroles pueden actuar como inhibitorios de la transcripción de ese gen de la propia enzima, que es lo que les dije acá. Cuando tenemos nosotros, ¿dónde está? Acá. Cuando tenemos poco colesterol, la proteína SREB va a viajar al núcleo y va a promover la transcripción. Pero, al contrario, cuando yo tengo mucho colesterol, se puede inhibir también la transcripción del gen. Por eso, el colesterol, los esteroles pueden inhibir, pueden disminuir la transcripción de genes de la propia reductasa. Bueno, entonces tenemos la regulación a nivel de enzima, que ya vimos acá,
regulación a nivel de enzima por retroalimentación, el propio colesterol. Tenemos la regulación a nivel de enzima por fosforilación, desfosforilación. Entonces, depende de proteína sinasa activada o asociada a AMP, como le llama el Harper. Entonces, cuando los niveles de ATP son bajos, eso indica entonces una baja energía celular. Esta enzima, ella se activa y va a fosforilar a la HMG-CoA reductasa, inactivándola. Acá vamos otra vez a la figura, que es lo que vimos acá. Le fosforila y le inactiva a la reductasa. Entonces, eso va a detener la síntesis de colesterol, ya que el proceso consume mucha energía. Por el contrario, la fosfatasa específica remueve el grupo fosfato y reactiva a la enzima cuando los niveles de energía nuevamente son adecuados. Este es un proceso. La biosíntesis de colesterol, recuérdense que usa mucho ATP. Entonces, cuando disminuyen los niveles de ATP, esta enzima va a estar también inhibida. Va a estar activada, perdón, porque ella le tiene que fosforilar a la reductasa. Acá. Entonces, cuando tengo poco ATP, entonces esta enzima, ella va a estar activa y va a convertir la reductasa a una forma fosforilada, reduciéndose entonces así el gasto de ATP a expensas de la biosíntesis del colesterol. Bueno, la otra forma de regulación es la regulación de la expresión del gen. Entonces, nuestro cuerpo también puede regular la cantidad de enzima, es decir, la expresión génica. Entonces, eso se va a lograr a través de esta proteína, ¿sí? A través de esta proteinita. Entonces, un conjunto de proteínas que actúan como factores de transcripción. Inclusive se han descubierto varias SREBP, proteínas de control de la transcripción de enzimas relacionadas con el metabolismo de esteroles, y estas proteínas que actúan como factor de transcripción, cuando están en su forma inactiva, ellas están ligadas a la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, ellas van a estar ahí uniditas a la membrana del retículo endoplasmático, están ahí ligaditas. Cuando la concentración de colesterol es baja, ahí entonces ella se desprende, ¿sí? Hay una escisión que le ayuda a desprenderse de la membrana del retículo endoplasmático para traslocarse al núcleo. Recuérdense que ella se trasloca al interior del núcleo para actuar como factor de transcripción. Entonces, cuando hay mucho colesterol dentro de la célula, ella va a estar ligada a la membrana del retículo endoplasmático, va a estar unida a la membrana del retículo endoplasmático. Son varias proteínas. Entonces, si las concentraciones citosólicas de colesterol disminuyen, hay una escisión, se rompe entonces la unión de la SRB con la membrana del retículo endoplasmático y ella puede traslocarse al núcleo. Entonces, la activación de SREBP es inhibida por un gen inducido por la propia insulina, una proteína cuya expresión, como su nombre lo indica, es ser inducida por la insulina y encontrarse en el retículo endoplasmático. Esto le coloqué así en rojo porque es lo que finalmente ocurre en resumidas cuentas. Entonces, lo que tenemos que saber es que SREB va a traslocarse al núcleo solamente si las concentraciones de colesterol están bajas y va a promover la transcripción de enzimas involucradas en la biosíntesis de colesterol. Eso es en resumidas cuentas. Entonces, ella se trasloca al núcleo, ¿sí? Entonces, cuando está liberada, ella va a estar activa, se trasloca al núcleo y ahí va a actuar como un transcriptor de genes. Traté de ordenarles acá como para que se entienda, porque no hay así una figura expresiva en el Harper, pero hay algunos artículos, pero les sugiero que se queden con la presentación de la clase, o sea que no vamos a irnos por las ramas, o sea que lo que quiero que se entienda es que SRBP está ligado a la membrana del retículo endoplasmático. Cuando disminuye el colesterol, se escinde de esa unión
a la membrana, se trasloca al núcleo y ahí actúa como un factor de transcripción. Entonces, ahí en el núcleo, por supuesto, hay unas secuencias que son secuencias reguladoras, ¿sí? Por eso justamente SRE quiere decir elemento regulador de esterol. No necesitan llamarla así, llámenle SRE, elemento regulador de esterol. Entonces, hay unas secuencias reguladoras del ADN y allí se tiene que unir esta proteína, SREBP. Entonces, para estimular, por supuesto, la transcripción de los genes de esas enzimas. Entonces, va a aumentar la producción de la enzima y, en consecuencia, si tengo más enzimas, va a aumentar la síntesis de colesterol. Eso es lo que tenemos que saber. Por eso acá tenemos que, si tengo poco colesterol, se tiene que incrementar, por supuesto, la transcripción de la enzima. Pero si tengo muchos, por ejemplo, si tengo mucho colesterol, se va a inhibir esa transcripción. Tengo muchos esteroles, se va a inhibir esa transcripción. Bueno, otro mecanismo también que se propone actualmente es que cuando hay acúmulo de colesterol, cuando hay mucho colesterol, eso provoca la degradación del propio ARN mensajero de la HMG-CoA reductasa. Entonces disminuye aún más la producción de la enzima. Y la enzyme, que es la que les dije, acá está, que tenemos un gen inducido por insulina. Ese gen va a promover la síntesis de enzimas que van a actuar o van a funcionar para favorecer la degradación de la HMG-CoA reductasa. Y esto puede también ocurrir en condiciones diurnas, ¿sí? Hay una variación diurna en la síntesis de colesterol como también en su actividad. Se cree que hay un comportamiento diurno para que se produzca esta regulación de la síntesis. Entonces, es posible que se sinteticen moléculas que van a promover la degradación de la HMG-CoA reductasa. Y eso es por influencia de la insulina. Bueno, la degradación proteica propiamente, que es lo que les comentaba ya, ella puede ser entonces la enzima degradada. Ella es de hecho una enzima, una proteína de vida media corta, entonces permite un control rápido de su cantidad porque tiene una vida media muy corta. Entonces, cuando los niveles de colesterol en el retículo endoplasmático son altos y en el citosol tenemos así elevadas concentraciones, el colesterol mismo se une con la HMG-CoA reductasa. Eso induce un cambio conformacional y la hace susceptible a la degradación por proteasomas ahí en el citosol. Y se reduce rápidamente la cantidad de enzima disponible para la síntesis de colesterol. Esa es otra forma entonces de controlar y es el por qué se degrada con tanta rapidez la enzima. El propio colesterol se une a la enzima y eso desencadena en ella un cambio conformacional y eso favorece su degradación. Eso es lo que les había dicho al principio, que tenemos una regulación por retroalimentación. Voy a pasar otra vez acá. Acá estábamos, habíamos visto, ¿sí? Tiene un efecto inhibidor, pero habíamos dicho que la presencia del colesterol induce la degradación de la proteína. Entonces, ¿por qué? Porque el colesterol, cuando se une a la proteína, desencadena un cambio conformacional en ella, induciendo el marcaje por ubiquitina y la degradación proteolítica en proteasomas. Bueno, por último y para finalizar, en cuanto a la regulación de la enzima 7-alfa hidroxilasa, ella es una enzima que participa en la conversión de colesterol en ácidos biliares. Entonces acá podemos ver que la 7-alfa
hidroxilasa es clave en esta vía para formar los ácidos biliares derivados de colil-CoA y derivados de queno-desoxicolil-CoA. Entonces, la 7-alfa hidroxilasa, ella es la principal enzima involucrada en la formación de estos ácidos biliares. Entonces, podemos decir que ella puede ser estimulada por el propio colesterol, aumento de las concentraciones de colesterol, mientras que ácidos biliares y deficiencia de vitamina C, deficiencia de ascorbato, inhiben su trabajo. ¿Por qué? Porque recuérdense que las hidroxilasas, ellas necesitan de ascorbato. Recuérdense que las hidroxilasas suelen estar asociadas a elementos metálicos, es decir, suelen tener iones metálicos en su estructura. Entonces, para mantener en el estado ionizado adecuado, por ejemplo, en el metabolismo, mejor dicho, en la biosíntesis del colágeno, habíamos necesitado prolilhidroxilasa, lisilhidroxilasa, que necesitan mantener hierro en su estado ferroso. Entonces, de manera similar, esta hidroxilasa necesita ascorbato para mantener su grupo prostético metálico en estado de en un menor estado de oxidación. Entonces, por eso la deficiencia de ascorbato y el aumento o acúmulo de ácidos biliares puede promover, mejor dicho, puede inhibir la actividad de la hidroxilasa, inhibiendo entonces la formación de más ácido biliar. Y al contrario, el colesterol sí puede promover la biosíntesis de más ácidos biliares. Bueno, hasta acá, chicos, nuestra clase de hoy. Estos son los puntos más importantes. Entonces, van a leer exclusivamente sobre eso. Les pregunto, ¿llegaron a revisar sobre la regulación de la formación de cuerpos cetónicos? No sé si alguien. Llegaron a ver, alguien acá me escribió que alguien quería entrar, pero ya terminó la clase. No sé si llegaron a ver formación de cuerpos cetónicos y su regulación, ¿no? Bueno, no sé si después de repente me puede avisar Priscila si llegaron a ver. Si no llegaron a ver, les voy a dejar unos tips en la plataforma. Es poca cosa. Tiene que ver solamente con la utilización de los cuerpos cetónicos. Bueno, entonces por hoy están liberados, pueden disponer de su tiempo. Creo que tienen una actividad esta tarde, justamente el doctor Dávalos también avisó. Y les voy a pedir que me dejen sus nombres en los comentarios, por favor, como lista de control. Así con su número de matrícula rapidito antes de cerrar la llamada.